Cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Durante un ritual que duró días, consumió cantidades ingentes de piedra bruja hasta que su cuerpo ardió con la energía de la piedra y su sangre quedó absolutamente saturada. La poca piel que le quedaba ardió y se convirtió en poco más que un esqueleto viviente con una negra armadura. Los orcos y los goblins fueron conducidos drogados desde las mazmorras hasta el negro altar, donde uno a uno fueron sacrificados y sus almas devoradas por el gran nigromante para aumentar aún más su poder. Durante una noche y un día enteros, mientras Morrslieb brillaba en el cielo, Nagash cantó las sílabas de su último y más poderoso hechizo. En las mazmorras, los pocos orcos supervivientes temblaban y aullaban. Por todo el continente los seres vivos tuvieron pesadillas. En las profundidades del mar sulfuroso brillaron luces extrañas. Desde lo alto de su torre, Nagash lanzó al aire puñados del brillante polvo negro. Los fríos vientos lo alejaron de Nagashizar, cayendo como si fuera lluvia sobre las ciudades y necrópolis del gran reino inhabitado. Por unos instantes, todo permaneció calmado. Poco después, los muertos empezaron a moverse por todo el país. Una fría luz verde penetró en miles de ojos podridos. Los cadáveres de los apestados fueron levantándose uno a uno y caminaron. Los muertos se sacudieron el polvo de eones y salieron de sus tumbas. Los guerreros no muertos emergieron de sus guaridas, reuniéndose todos los seres inmundos. Los innumerables muertos formaron en disciplinadas filas. Las amortajadas momias de los reyes muertos hacía mucho emergieron de sus pirámides para ponerse al mando de los restos de sus antiguos súbditos. Reanimado por la poderosa voluntad de Nagash, el ejército más grande que jamás ha visto el mundo empezó a converger sobre Nagashizar. Exhausto por la gran cantidad de energía que había necesitado para lanzar el hechizo, Nagash entró en un profundo trance sobre su trono. Mientras el ejército de no muertos avanzaba hacia allí, un silencio sepulcral dominó Nagashizar. Era como si la muerte hubiera llegado realmente a la capital del gran nigromante.
La descarga de energía fue tan grande que no pasó desapercibido en otras partes del mundo. El Consejo de los 13 entendió finalmente las intenciones de Nagash y sus miembros quedaron aterrorizados. Con los incontables guerreros muertos del gran reino bajo sus órdenes, Nagash era invencible. Ya no necesitaría nunca más la ayuda de los Skavens. Seguramente les haría pagar caros sus anteriores ataques contra su reino. Descubriendo que, de momento, el gran nigromante también descansaba, decidieron aprovechar la que podría ser su única oportunidad de detenerle. Pese a que la misión era crucial, no encontraron a ningún Skaven en el que pudieran confiar para dar muerte al gran nigromante. Muchos miembros del Consejo dudaban de la eficacia de sus armas para matar a Nagash. Otros simplemente temían que despertara cuando entraran en su sala del trono. Todos conocían su temible poder, y nadie quería enfrentarse a él si despertaba. Finalmente concibieron otro plan. El Consejo reunió rápidamente sus poderes y crearon un arma temible, la espada cruel, hecha de piedra bruja pura y cubierta de runas de un poder tan grande que al final sería tan mortífera para quien la empuñara como para Nagash. Esto no preocupaba al Consejo de los 13, ya que ninguno de ellos pensaba utilizar el arma. Enviaron a sus lacayos más audaces a las mazmorras de Nagash, con el arma dentro de una caja de plomo. Siguiendo caminos secretos, los Skavens llegaron al corazón de la fortaleza del nigromante. Ningún centinela dio la alarma y los hombres rata llegaron a la celda donde estaba Alcázar cargado de cadenas. Sin explicación alguna, liberaron a Alcázar y le mostraron la espada. A causa de la magia del arma, cuando el rey la cogió, sintió el camino que debía seguir para llegar a la sala del trono del nigromante. Ignorando a los hombres rata que huían, Alcázar atravesó los fétidos corredores de la mortalmente silenciosa torre. Finalmente llegó a la sala del trono del gran nigromante. Avanzó silenciosamente por el suelo de mármol negro hasta llegar frente a la enorme y silenciosa figura de Nagash. El fuego de sus ojos estaba apagado. No se movía. Las runas de su corona no tenían ningún brillo interior. Por unos instantes Alcázar se preguntó si eso no sería algún perverso truco, alguna forma nueva de tortura, pero en el fondo no le importaba. Levantó su espada y golpeó describiendo un arco. En el último momento, avisado por un sexto sentido, Nagash levantó su brazo para evitar el golpe mortal. La espada Skaven atravesó su muñeca y su garra cayó al suelo. La hechicería que empapaba el cuerpo del nigromante no muerto era tan maligna que la mano mantuvo una cierta animación y huyó por el corredor como una gigantesca y enorme araña. Nagash todavía estaba exhausto por el gran ritual, pero su poder era enorme
Lanzó terribles hechizos a Alcázar que casi arrancaron la piel de su cuerpo. El Consejo de los 13 utilizaba todo su poder desde muy lejos para proteger a su instrumento humano. Utilizaron desesperadamente todas sus fuerzas para desviar los rayos de Nagash. Los labios descarnados del nigromante emitieron un silbido de frustración. Alcázar volvió a atacar, atravesando las costillas de Nagash, y le partió el espinazo. Nagash le arañó con la garra que le quedaba y agarró a Alcázar por el cuello, estrangulándole. Donde las garras del nigromante no muerto profundizaron más, el cuello del hombre acabó manchado de sangre. Nagash le levantó con una mano hasta que los pies de Alcázar no tocaban ya el suelo. No podía respirar. La oscuridad se cernía sobre él. Y Alcázar intentó frenéticamente liberarse, cortando el brazo del nigromante a la altura del codo. Cayó al suelo y atacó desesperadamente a Nagash. Las runas Skaven de la espada afectaron finalmente al nigromante, que empezó a perder su vitalidad sobrenatural. Su cuerpo, que había desafiado el paso del tiempo, empezó a convertirse en polvo. Al sentir cercana la victoria, Alcázar siguió atacando, partiendo al nigromante en miles de pedazos. Finalmente, cuando ya no se movía, Alcázar cogió la corona de la hechicería de la cabeza de Nagash y salió tambaleándose de la fortaleza. Este era el momento que los Skavens estaban esperando. Sus tropas atacaron rápidamente y llevaron los restos despedazados del cuerpo de Nagash a sus forjas. Cada trozo del gran nigromante fue quemado en los fuegos de piedra bruja que había utilizado para crear sus artefactos. El único pedazo de Nagash que nunca pudieron encontrar fue su garra, por lo que una parte de Nagash seguía con vida. Con la muerte del gran nigromante, muchos de los cadáveres animados por él cayeron, convertidos en polvo. Sin embargo, las energías liberadas por Nagash en la gran invocación eran tan grandes que no pudieron disiparse totalmente. Muchos de los antiguos habitantes de Nehekhara siguieron atrapados en su espectral no vida, y algunos de ellos regresaron lentamente al lugar que mejor conocían, sus propias necrópolis, donde retomaron una siniestra no vida que era el reflejo de sus días como seres vivos. Así nació el reino de los muertos. Algunos siguieron vagando por el mundo, propagando el terror y la desolación por donde pasaban. Sin embargo, por el momento, la amenaza del gran nigromante había terminado. Después de la destrucción de Nagash, Alcázar vagó por Nagashizar medio enloquecido por el horror que había presenciado y por su exposición a la perniciosa influencia de la espada cruel del Consejo de los 13.
Aunque la fortaleza estaba llena a rebosar de Skavens, solo los más locos intentaron impedirle el paso cuando vieron el arma. Los pocos que intentaron hacerlo murieron casi instantáneamente. Alcázar abandonó la ciudadela del gran nigromante. Había destruido al enemigo más peligroso al que ningún hombre se hubiera enfrentado nunca, pero el precio fue muy elevado. Las energías letales del arma lo estaban matando lentamente. Su mano estaba quemada por donde empuñaba el arma, que finalmente lanzó a una grieta en el exterior del pozo maldito. Conservó, eso sí, la corona de la hechicería. Enloquecido y agonizante, caminó hacia el norte, hacia las montañas del fin del mundo, desplomándose en las aguas del río Ciego y ahogándose finalmente en él. Su cuerpo congelado fue arrastrado hacia las tierras yermas, agarrando todavía la corona en un feroz abrazo de muerte. En esa época, las tierras yermas eran un país dividido, con guerras continuas entre tribus de nómadas humanos y clanes de brutales orcos. El cuerpo congelado y medio devorado de Alcázar fue encontrado al fundirse la nieve en primavera junto a la orilla del río Ciego. Lo encontró Cadón, el chamán de la tribu Lodringen. Cadón vio que Alcázar era un poderoso rey y ordenó que construyeran un túmulo para su cadáver. Sintió una extraña atracción hacia la corona y se quedó con ella para su eterna condenación. La corona conservaba parte del espíritu del nigromante y enseñó a Cadón algunos de los secretos de Nagash. Los sueños de Cadón estaban llenos de promesas susurradas y su mente empezó a soñar con un imperio. Su noble alma pronto quedó corrompida por el mal latente en la corona de la hechicería. Explicó a los miembros de la tribu que tenía visiones que le ordenaban construir una ciudad junto al túmulo de Alcázar. La ciudad debía llamarse Mourcain, que en el idioma de su pueblo quería decir lugar del muerto. Por un breve período de tiempo, en las tierras yermas floreció una débil civilización que abarcaba desde las costas de la Bahía Negra hasta la entrada del Paso del Perro Loco, desde el Río de la Sangre hasta el borde de las marismas de la locura. Incluso establecieron colonias en el área que posteriormente sería conocida como los reinos fronterizos. Los orcos fueron expulsados de las tierras yermas hacia las montañas del fin del mundo para desgracia de los enanos. La mente de Cadón estaba llena de terribles visiones. Empezó a recrear los libros de Nagash, a escribir la oscura historia del gran nigromante y a dejar constancia sobre el papel de muchos de sus secretos conocimientos. Sus visiones estaban deformadas por la corona y acabó adorando a Nagash como a un dios,
obligando a sus seguidores a hacer lo mismo. Y el culto de Nagash pronto renació, y las criaturas no muertas vigilaban sus templos. El propio Cadon vivía en un palacio de mármol negro construido sobre la entrada al túmulo de Alcadizar, y era considerado el adorador más devoto de Nagash. Las tierras yermas no eran fértiles, y la población de Morkain nunca fue demasiado grande, pero con el trabajo de los infatigables zombies pudieron construirse ciudadelas y excavarse túmulos. Se construyeron carreteras para comunicar los rincones más alejados del país con su capital. Cadon no era un mero acólito, sino un potente hechicero por derecho propio. Cuando su mente adquirió los conocimientos del nigromante, empezó a crear sus propios hechizos. Escribió su infame grimorio con tinta obtenida de destilar sangre, en un volumen también forrado con piel humana. En Morkain tuvieron lugar actos malignos mucho más siniestros aún. Los enanos que anteriormente comerciaban con estos humanos dejaron de hacerlo y les evitaron. Gracias a la energía de la corona, los acólitos de Cadon encontraron la garra amputada de Nagash. Cadon recogió la garra y la cubrió de temibles hechizos, convirtiéndola en un artefacto del mal que utilizó para intimidar a sus seguidores. Los ejércitos de Morkain asediaron la fortaleza enana de Barakbar, pero sus muros revestidos de metal resistieron y finalmente tuvieron que retirarse. Los nigromantes de Morkain se volvieron introvertidos, decadentes, y el período de expansión concluyó bastante rápido. Entonces empezaron las invasiones de las salvajes hordas de orcos de las montañas al mando del caudillo Dork Ojo Rojo. Este estaba armado con una arma mágica que le protegía de la magia maligna, y los lacayos de los no muertos no pudieron detener a su salvaje horda. Los aullantes demonios de piel verde pasaron el reino de Cadon a sangre y fuego, haciendo huir a los supervivientes hacia el norte. Cadon murió a manos del propio Ojo Rojo en un mítico duelo entre las calles en llamas de Morkain. A su muerte, el reino desapareció. El principal discípulo de Cadon cogió la cabeza de su maestro muerto y huyó hacia el norte, habiendo de esconderse a menudo de la persecución de los orcos. Actualmente no queda casi ningún rastro del perdido reino de Morkain, excepto unas cuantas ruinas chamuscadas y túmulos embrujados, en el interior de los cuales habitan todavía seres malignos. Estos restos enfermizos del reino perdido forman parte de los túmulos que están dispersos por las tierras yermas y los reinos fronterizos. Algunas criaturas sobrevivieron, enterrándose vivas en los túmulos, mientras sus espíritus malignos todavía vagan por los alrededores. Otros sobrevivieron a la caída del reino,
llevándose sus conocimientos hacia el norte, hacia las tierras donde estaba despertando un nuevo poder. El humano llamado Sigmar había unificado las tribus salvajes de los hombres, forjando un imperio a sangre y fuego. En el interior de su reino había muchos rincones apartados, donde los nigromantes podían practicar sus malas artes. Y a la vez que Sigmar Heldenhammer fundaba su imperio, por el norte circularon extraños rumores sobre el renacimiento de un viejo mal. El Consejo de los 13 creía que había destruido a Nagash, pero estaban equivocados. Un ser tan poderoso, tan conocedor de la no muerte, no podía ser eliminado tan fácilmente. Su forma corpórea había sido destruida, pero su espíritu seguía vivo. Esperó más allá de la muerte, todavía ligado al mundo por la presencia de su garra, su corona y su tumba. Nagash había planeado hacía mucho tiempo la posibilidad de su muerte, y parte de su espíritu y su poder saturaba su corona, permitiéndole seguir en contacto con el mundo de los vivos. Aunque tardaría siglos, Nagash volvería, y al hacerlo lo haría de la forma más espectacularmente horrible. Su cuerpo había sido incinerado en los hornos de Nagashizar. De su cuerpo solo quedaron unas partículas de fino polvo negro esparcidas por el mundo. Estas partículas fueron atrayéndose entre sí una a una. A lo largo de los siglos, estos fragmentos minúsculos empezaron a condensarse sobre la desolación de Nagash, formando putrescentes gotas negras que poco a poco fueron desplazándose centímetro a centímetro por todo el país hasta la pirámide negra de Nagash en Khemri. El sarcófago fue llenándose poco a poco, a razón de una gota al año. De este líquido negro, formando una oscura crisálida de la cual renació su maligno ser. Cuando el fluido se solidificó, algunas partes siguieron endureciéndose hasta formar huesos. Por encima de este oscuro esqueleto crecieron órganos antinaturales. Trozos de venas como gusanos penetraron en los músculos recién formados. Un siniestro caparazón de piel ósea empezó a cubrir su masa. Solo la mano derecha, amputada por Alcadizar, no volvió a crecer. Una fría noche, 1111 años después de ser derrotado por los Skavens, la tapa del sarcófago se abrió y Nagash surgió de él, renacido una vez más en el mundo. Cuando emergió de su pirámide, halló las tierras de Nejecara defendidas por muchos reyes funerarios y sus ejércitos de esqueletos tan poderosos como cualquiera de los que él podía invocar. Nagash retó al rey supremo de Khemri, Setra el Imperecedero. Pero este y los demás reyes, furiosos por lo que había hecho,
le echaron de la tierra de los muertos. No sentían miedo de su monstruosa forma ni de las hordas no muertas que comandaba, pues disponían de legiones esqueléticas propias y se habían vuelto tan horrendos como él. Por segunda vez en la historia de su larga no vida, Nagash era expulsado de su país natal. Meditó sobre su derrota y decidió que volvería a utilizar la energía de la piedra bruja para aumentar su poder y vengarse de sus enemigos. Una vez más viajó hacia el norte, siguiendo el camino que tanto tiempo atrás le condujo a las orillas del mar sulfuroso. Esta vez estaba acompañado por un ejército de leales seguidores de no muertos. Cuando llegó a las puertas de su antigua fortaleza y exigió que se rindiera, el comandante de la guarnición, Skaven, le miró y le maldijo, insultándole en su propio idioma. Nagash le mató con una palabra y abrió las puertas de Nagashizar con otra, ya que él mismo las había forjado y conocía todas las órdenes secretas a las que responderían. En una noche, las fuerzas de Nagash barrieron el pozo maldito y aniquilaron a los sorprendidos Skavens, expulsándoles de la ciudad. Nagash controlaba su ciudadela, pero inmediatamente quedó preso de una furia incomprensible para ningún mortal, ya que descubrió que los Skavens habían casi agotado toda la piedra bruja de su fortaleza. Las instalaciones que había utilizado para refinar, concentrar y purificar la piedra para sus propios fines estaban completamente destruidas. Y aunque no estuvieran destruidas, no quedaba suficiente piedra bruja para repetir el gran ritual. Los Skavens intentaron muchas veces recuperar el pico tullido, pero tras ser derrotados por Arkan el Negro, retornado de nuevo junto a su amo, acabaron por decidir que ya habían reunido suficiente piedra bruja y abandonaron para siempre el pico tullido. Nagash, aún débil tras su resurrección, se dio cuenta de que necesitaba sus antiguos artefactos mágicos para reafirmar su poder, y en especial su corona de la hechicería. En consecuencia, Nagash forjó una nueva mano para reemplazar su garra derecha perdida a partir de una aleación de piedra bruja. La garra artificial estaba astutamente elaborada y cubierta por inquietantes runas que hacían imposible mirarla. Era flexible y podía utilizarse como una mano normal, pero era mucho más fuerte. Nagash podía empuñar nuevamente un arma y crear más artefactos con sus propias manos. Después invocó a los espíritus de los muertos y les interrogó sobre lo sucedido, reconstruyendo poco a poco los acontecimientos que habían tenido lugar en su larga ausencia. Supo de la desaparición de Alcadizar, de cómo había enloquecido y muerto por la exposición a la espada cruel de los Skavens, y de cómo la corona había acabado en las tierras yermas.
Allí había sido tomada por los orcos, que después parecían haber desaparecido más allá de las montañas negras. Cubriéndose con una capa negra y protegido por numerosos hechizos de gran poder, Nagash marchó de incógnito hacia las tierras del norte, decidido a reclamar lo que era suyo. Largo fue el camino y muchas las batallas que libró durante su duro viaje hacia las frías tierras del norte. Nagash atravesó tierras donde los robustos enanos combatían contra pieles verdes y donde los seguidores del caos todavía acechaban. Al final llegó a las tierras del recién nacido imperio y estableció su residencia en las ruinas de la ciudad élfica de Azel Tamara, abandonada desde hacía mucho tiempo. Convirtió la ciudad en su base de operaciones, desde la cual exploró todo el norte en busca de su corona. Decidido a encontrar por cualquier medio su antiguo símbolo de poder, Nagash lanzó una invasión a gran escala del imperio. En respuesta al avance de los no muertos, Sigmar reunió a sus ejércitos y pidió ayuda a sus aliados enanos, y estos forjaron muchas armas con magia poderosa contra sus enemigos no muertos. Los ejércitos se enfrentaron en las orillas del río Raik, a finales de la primavera del año 15. Era un enfrentamiento equilibrado que causaría grandes sufrimientos. Los humanos y los enanos eran tropas decididas. Los regimientos de esqueletos animados y cadáveres andantes avanzaban como autómatas. Cada paso iba perfectamente sincronizado con el ritmo de un tambor de piel humana. Los carroñeros oscurecían el cielo sobre sus cabezas. Los necrófagos devoraban a muertos y a heridos indistintamente. Los caballeros no muertos agarraban a los hombres con su frío abrazo. El ejército de Nagash cargó y rompió como una ola contra el imperturbable muro de escudos enanos. Las fuerzas de Sigmar contraatacaron y empezó un combate cuerpo a cuerpo generalizado que enfrentó a hombres contra monstruos por todo el campo de batalla. Entre todos los muertos andaban dos seres poderosos como dioses. Sigmar dirigía carga tras carga de los umberógenos. Su temible martillo de guerra le hacía una máquina de destrucción viviente, dejando un rastro de muerte tras él mientras atravesaba las líneas enemigas. Nagash, montado en un gran carruaje negro, se abría paso entre los combatientes, empuñando su negra espada rúnica aullante que sostenía con su garra metálica. Estos dos titanes se enfrentaron en el centro de la batalla. Sigmar saltó sobre el carruaje en marcha y luchó contra el Liche. Fue una lucha entre seres con fuerzas extraordinarias que hizo que los dos cayeran rodando del vehículo al suelo. Los dos combatieron durante una hora mientras la batalla rugía a su alrededor.
Nagash golpeó a Sigmar en el brazo, causándole una herida envenenada. Notando cómo le fallaban las fuerzas, Sigmar arremetió en un enloquecido ataque final. El martillo era como un trueno en sus manos. Golpeó una y otra vez al gran nigromante, que retrocedió hasta el río. Nagash invocó a sus esbirros más poderosos para que le ayudaran. Sigmar iba golpeando diestro y siniestro, derribándoles y matándoles de un golpe. Notando la debilidad de su enemigo, Nagash se puso en pie. Sigmar jadeaba delante de él, y ambos sabían que este duelo era el duelo final. Sigmar, aunque herido, atacó de nuevo. Su martillo descendió como un meteoro. Nagash detuvo el ataque y el martillo no le alcanzó. Durante bastante tiempo los dos forcejearon. Cuando sus armas chocaban, saltaban chispas, el atronador sonido de metal chocando contra metal. Acallaba los gritos de los moribundos de alrededor. Sus tendones, duros como el acero, empujaban con vitalidad sobrenatural. Los ojos azules y fríos estaban trabados con el interior de unas horrendas cuencas vacías. Al final, ganó Sigmar, desarmando al gran nigromante y golpeando con su arma la cabeza de su enemigo. Al morir el nigromante, de su cráneo roto surgió una oscura nube que subió como una columna de gas envenenado sobre el campo de batalla, el cual se dirigió hacia el sur. Las legiones, animadas por su oscura fuerza de voluntad, quedaron destruidas. Los esqueletos quedaron deshechos en montones de huesos. Los zombies trastabillaron y cayeron, descomponiéndose ante los ojos de los hombres hasta convertirse en montones de carne podrida. Los necrófagos huyeron hacia lo más profundo de los bosques y al acabar la batalla, Sigmar se tambaleó y cayó. El hombre dios necesitó varios meses para recuperarse de la herida causada por Nagash, aunque nunca pudo recuperar por completo su fuerza. Según Manfred von Karstein, la derrota de Nagash a manos de Sigmar hizo que recayese una nueva maldición sobre todos los vampiros, por haberse negado a apoyarle. Siempre serían débiles ante el poder de Sigmar. Desde hace mucho tiempo se ha afirmado que la suficiente fe en cualquier deidad es un apoyo en la lucha contra los vampiros. Pero parece que la fe sigmarita tiene un poder adicional contra los no muertos.